sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esto es palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, el texto que encontramos hoy está enmarcado en los primeros años del reinado del rey Nabucodonosor, que fue realmente un rey muy importante. Ustedes alguna vez han oído hablar de los jardines de Babilonia, ¿verdad? Bueno, pues este fue el rey que tuvo que ver con eso. Pero comienza el texto narrándonos que el rey estaba durmiendo y tuvo sueños. Y esos sueños fueron tan impresionantes que el rey se desveló, perdió el sueño, no pudo dormir más. Así que queriendo que le explicaran cómo ese sueño que le había impresionado tanto, qué era lo que significaba, manda a llamar a sus magos, a los astrólogos, a los encantadores, a todo el séquito de los sabios y de los adivinos que tenía en su reino. Esta gente vivía para complacer al rey, y en aquella época, sobre todo estos reinados paganos, tenían una gran importancia este tipo de personajes, porque el rey le preguntaba: ¿puedo ir a la guerra? ¿No puedo ir a la guerra? Y él escuchaba de alguna manera los consejos de estas personas. Pero lo triste es que todavía hoy tenemos gobernantes en nuestras tierras que también andan llamando a los brujos, a los magos, a que le lean el futuro, a que le echen las cartas, a que le hagan los trabajos. Por eso a veces cuando estamos orando y cuando hablamos decimos: guerra espiritual, hay poderes de las tinieblas que en el nombre de Jesús pueden ser desatados. Hay una idea que quiero dejarles solo con esto, porque el pueblo de Dios no participa de estas cosas. Deuteronomio 18 del 10 al 12 aclara: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo por el fuego. Ahí se está refiriendo a los sacrificios que se hacían los paganos con sus hijos, ofreciéndoselos a dioses. Pero ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni encantador, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Pero estamos hablando de otro tiempo, de un rey pagano. Esta era su práctica. Solo dejarles saber que en estos tiempos aquellos que lo practican hacen abominación delante de Dios. Y tristemente, muchos de nuestros pueblos, sus gobernantes, su primera dama, hay un pueblo en Centroamérica que la primera dama realmente lo dice todo, nada más que de verla. Qué triste, hermano, que en vez de ser personas que tienen temor de Dios y se arrodillan delante del Dios de verdad y de gloria, estén en este tipo de cosas. Pero este rey, en aquel momento, conforme a su usanza, llama a todas esas personas y les pregunta qué significa el sueño. Pero hay un problema. Él no se acuerda qué fue lo que soñó. Se le había olvidado el sueño. Así que aunque parezca una locura, el rey pide que le digan qué fue lo que soñó y su interpretación. Y aclara que habrá consecuencias, porque si le complacen y le traen su sueño y la interpretación, llenará a la persona de honores. Pero si no, si son incapaces de complacerlo, serán destruidos. Pueden leer ahí el verso 5. Seréis hechos pedazos,
y vuestras casas serán convertidas en muladares. Quiere decir que este rey, con excesivo poder, también estaba pidiendo algo que sonaba imposible. Todas estas personas se preocupan porque todos ellos viven por la gracia del rey. Así que en ellos hay confusión, hay temor, y era el momento que ellos tenían para demostrarle al rey sus poderes, cuán grandes eran. Sin embargo, estos hombres le responden al rey y le dicen que esa petición no es para humanos, que solo es para dioses. Vamos al verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes. Es decir, tú estás preguntando algo que nadie ha preguntado antes. A ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y en este momento la narración del relato se hace muy ingeniosa, porque nos recuerda algo que tenemos que tener claro: que la sabiduría humana es limitada, que la magia y la adivinación es vacía, que es puro engaño, y que Dios es el Señor de la historia, y que es el único que tiene autoridad y sabiduría para conocer y revelar los secretos del futuro y de la historia. Así que de alguna manera las mismas palabras de estos hombres hablan de su limitación y desde ahora apuntan que solo es cuestión de dioses, porque solo Dios es el que tiene potestad sobre nuestros tiempos y sobre el futuro. Hasta aquí tenemos entonces un rey con mucho poder, con cierto nivel de locura, porque ustedes saben que los poderosos enloquecen, y pidiéndole un absurdo a toda su gente, a los magos, a los sabios, que además de estar temerosos, no pueden complacer. Así que, ¿cuál es el próximo paso del rey? Y realmente no es muy buena forma. Lean el verso 12. Por esto el rey con ira y con enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Alabado, dice por acá, porque realmente se iba a quedar sin consejero. Pero dice que estaba en ese momento movido por la ira y por el enojo. Y sencillamente, si no le traían qué era lo que él había soñado y su significado, todos iban a morir. Así que este rey enfermo de poder, de soberbia, Dios lo inquietó, y lo inquietó en un momento en que Dios iba a glorificarse, pero también en que Dios iba a exaltar a aquellos que le son fieles. Y entonces viene el segundo momento de la historia. Hasta aquí hemos visto a un rey pidiendo un absurdo, enfurecido, porque ha tenido un sueño que Dios le mostró, que lo inquietó, y no se acuerda del sueño, pero quiere saber su significado. Y es en este momento que aparece Daniel en escena. Daniel y sus amigos, jóvenes que habían sido traídos en cautiverio, ¿verdad?, de Israel. Y en el capítulo 1 usted puede leer una historia muy bonita donde ve cómo lo forman en la corte del rey. Y hay un elemento que nos hace ver que este Daniel es un Daniel muy joven, es un Daniel de menos de 20 años. Porque en el capítulo anterior él ha sido preparado y estamos a principios del reinado de Nabucodonosor. Así que es un Daniel muy joven y ya se encuentra entre los sabios de Babilonia.
Vean el verso 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarle. Quiere decir, ya Daniel pertenecía a ese grupo de personas que estaban para aconsejar al rey, y van a buscarle también a él y a sus amigos para darle muerte. Cuando Daniel se entera de este edicto, dice que recibe al hombre que viene a darlo, que es el capitán de la guardia del rey, no con gritos, no con acusaciones de injusticia, sino con sabiduría. Vamos a leer a partir del verso 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey. Este era el encargado de matar a todo el mundo. Y no era con espada, eran los desmembraban. Alaban así era, esa era la muerte. Dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Aquí vemos a un Daniel con un problema literalmente de vida o muerte. Y ante esa situación no hay ira, no hay una mala actitud, sino hay prudencia, hay calma, hay sabiduría. Y él vuelve a repetir la misma forma que el capítulo 1, tratando de ir a la autoridad para enfrentarse a ella de buena manera y con sabiduría y buenas formas. No le pide clemencia, no le pide perdón al rey, lo que le pide es tiempo. Lo que pide es tiempo. Y usted dirá, bueno, ¿tiempo para qué? Para huir, pudieran haberlo pensado, para crear o inventar una solución. Este joven pide tiempo para hablar con Dios, para orar. Recuerden que Daniel es conocido en la Biblia porque oraba 3 veces en el día. Y de hecho, en un momento determinado eso le trae problemas. Así que a veces nosotros, que no sabemos esperar, porque nos gusta que Dios nos responda rápido, y tenemos que esperar por las respuestas de Dios a ciertas cosas en nuestra vida, ocupamos el tiempo de espera en inventar nuestras propias soluciones, en maquinar nuestros propios libretos como si estuviéramos escribiendo guiones, en afanarnos, tratando de traer soluciones humanas. Pero raras veces usted le pide a Dios tiempo para orar, para escucharle, para dejarse guiar por Él, para buscar su voluntad y su sabiduría en oración. Pero Daniel en esta empresa no está solo. Lo que hace entonces es buscar un equipo de intercesión. Y busca a sus amigos que también iban a estar condenados a muerte si lo que pedía el rey no se podía cumplir. Así que estos jóvenes, que son sus amigos, se convierten en este momento una vez más en un apoyo espiritual extraordinario para Daniel. Y los 4 comienzan a interceder buscando la dirección del Dios del cielo, quien ellos saben que es el único que les puede ayudar. A veces nosotros también en nuestras situaciones límites no vemos soluciones humanas ni vemos respuestas. Pero aquí Daniel nos está mostrando un camino
dedique tiempo a la oración, a escuchar a Dios, a abrirnos a Dios. Y muy importante, busque y tenga siempre amigos de oración, amigos que puedan ser de apoyo espiritual, amigos con los que usted pueda orar y abrirse e incluso pedirles que oren por usted cuando usted se siente en debilidad. Vamos a ver el verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Hermanos, este verso nos enseña que hay que tener pactos de oración con personas que nos rodean. Orar con amigos, orar como esposos, orar con los padres, con los hijos, aprender a orar como iglesia para ser iluminados por Dios. Y lo que hicieron estos jóvenes fue que se postraron ante el Dios del cielo, clamaron y esperaron solamente en Él, porque solamente en Dios hay respuestas. Así que Dios responde, y eso implica que estos jóvenes podían salvar sus vidas y podían ser honrados por el rey. Pero cuando ya tienen la respuesta, nosotros ¿qué hubiéramos hecho? Corriendo a ver el rey para que no nos corten la cabeza. ¿No? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Lo primero que hizo fue tomar tiempo para alabar, para bendecir y para honrar a Dios, sin atribuirse él el éxito, sino dándole toda la gloria a Dios. Y lean ahí a partir del verso 20, es un salmo precioso de alabanza y de adoración. Solo este texto pudiera ser un sermón. Y Daniel habló y dijo, verso 20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita a reyes y pone reyes. Gloria a Dios. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Así que entonces, después de alabar a Dios, es que Daniel va a buscar a Arioc, el que había sido enviado para matar a todos los sabios, y le pide que lo lleve a la casa del rey. Y es interesante porque quien va a ver a Arioc es Daniel. Y cuando llega Arioc delante del rey, miren cómo dice, verso 25, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Quiere decir, Arioc dijo, si a este lo van a llenar de honores como prometió, porque encontró la solución, déjame incorporarme a este carro. Y él no había hallado a Daniel, Daniel lo fue a buscar y dijo, he hallado al rey, a una persona que puede dar la solución. Y lo primero que hace Daniel ante el rey, ya lo leímos, es darle la gloria al Dios de Israel. Verso 28, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Quiere decir, ¿de quién es la gloria? De Dios. Esto no soy yo, rey, es Dios que me lo ha revelado. Y entonces entramos en el último momento de esta historia que estamos viendo muy rápidamente.
Pero antes de entrar en este tercer momento, quiero dejarle las ideas fundamentales de esto que acabamos de hablar. Busque amigos de oración, dedique tiempo a la oración, aprenda en comunión con Dios a conocer su voluntad y a ver su revelación en su vida. Pero cuando usted tenga la respuesta, cuando usted apruebe el examen, cuando usted el diagnóstico le dé bien, dele la gloria a Dios. Porque somos muy buenos orando cuando estamos esperando la respuesta. Pero cuando ya el Señor nos da la respuesta, nos olvidamos de dedicar ese tiempo para bendecir, para honrar y para darle la gloria a Dios. Ahí ustedes lo pueden ver eso en el verso 27 y 28 que no vamos a leer. Ya lo leímos al principio. Y vamos a ver entonces, ¿están curiosos con el sueño del rey? Es una película de suspenso esta historia. Lo voy a leer porque realmente fue un sueño muy perturbador. Claro que él tuvo que desvelarse y que era algo muy impresionante. Voy a leer a partir del verso 28. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Verso 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Y entonces comienza a interpretar Daniel el sueño, y no vamos a entrar en detalles. Yo digo que también este fragmento solamente pudiera ser la interpretación del sueño todo un sermón. Pero lo primero que habla el sueño es de lo efímero del poder humano. Esa estatua representaba los reinados que iban a seguir a Nabucodonosor. Él era la cabeza, pero después vendrían otros reinados, y el mensaje que nos dice es que ni los reyes ni los dictadores son eternos. Están en las manos de Dios, y Dios es quien pone y quien quita en los tiempos de Dios. Y que tras el imperio babilónico, lo que después sucedió, vendría el imperio medo-persa, después vendría Macedonia con Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y por último el imperio romano o greco-romano, y que todos esos grandes imperios, reinados, señoríos, se los iba a llevar el viento. Pero entonces, al final, dice que hay una piedra, pero no es una piedra hecha de manos, sino una piedra que Dios da.
Y esa piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra. Y no es otra cosa que la alusión de Jesucristo como la piedra angular, aquella que desecharon, pero que Dios nos las dio para que fuera un reino eterno y estable. Si quieren, vamos a leer la interpretación solo en el verso 44 de este momento donde Él va a hablar del reino eterno. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y hago una observación, en los días de estos reinos, ¿cuándo es que nace Jesús? Bajo el imperio romano, ¿verdad? Dice, en los días de estos reinos el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Así que esta historia termina con el rey reconociendo y honrando a Daniel, pero sobre todo reconociendo al Dios de Israel. Era un rey olvidadizo, ¿verdad? Porque después más adelante vemos que olvidó, pero en ese momento reconoció el señorío del Dios de Israel. ¿Qué nos enseña esta última parte del relato? Primeramente subrayamos la idea de que Dios es el Señor de la historia y que todos los poderes están supeditados a su autoridad, que Él es quien quita y quien pone, pero que hay un reinado que es eterno a través de todas las edades y es el reino de Dios. Y hermanos, nosotros en este siglo, aunque vivamos en otros países o en Estados Unidos bajo diferentes gobiernos, nuestra ciudadanía es eterna y permanente en el reino de los cielos. ¿Usted lo conocía? Y esa es la ciudadanía más importante que el pasaporte americano. Usted lo sabe, porque cuando usted se vaya, el pasaporte americano suyo no sirve para nada. Pero cuando usted se vaya, en la ciudadanía del reino, a usted le da vida eterna con Cristo Jesús. Y esa es nuestra fe. Ahora, como cristianos, nosotros vivimos en estos tiempos. Y voy a hacer un paréntesis, solo para recordar, porque el día 20 hay votaciones. Y cuando nosotros somos miembros del reino de los cielos, ciudadanos de ese reino, usted no vota ni por bonito ni por feo, ni por amarillo ni por verde. Usted no vota, esto no es un juego de fútbol, por partido. Usted vota conforme a la ciudadanía del reino a la cual usted pertenece. Y usted tiene que hacer tareas. Y las tareas son, este candidato, ¿qué dice? Este dice que se puede fumar marihuana subiéndote una guagua con todo el mundo que no está fumando. No se rían. Hay candidatos que traen eso en su propuesta. ¿Ok? ¿Qué dice esta persona sobre los libros escolares? Sobre los currículos en las escuelas. ¿Qué tipo de lectura van a tener los niños en el aula si yo voto para que esta persona esté en eminencia? ¿Qué dice esta persona sobre educar desde la niñez? Hablando de que Dios se equivocó de hacerte mariposa, debiste haber sido tomeguín, y entonces a esa hora te quieres cambiar. Y eso se le está metiendo en la cabeza a niños de 9 años, de 10 y hasta de menos. Usted tiene que averiguar qué es lo que dice ese candidato o esa candidata. Y usted tiene que aprender a que no va a votar por la cara bonita
ni porque es hispano, ni porque es de este partido o es del otro partido. Usted va a votar conforme a la ciudadanía que es eterna en usted. Y es la ciudadanía de los cielos. Si Dios quiere que vivamos con dignidad, esta gente quiere cobrarle más taxes a la gente que está pagando unos alquileres que no puede pagar. Usted tiene que mirar qué cosa es lo que vamos a hacer. A veces la gente cree que las importantes son las elecciones de noviembre. No, porque quien va a dirigir su ciudad son las personas que usted va ahora a elegir. Y a usted le interesa que el comisionado de su barrio, que el alcalde o la alcaldesa, a usted le interesa que la gente que tiene que ver con su día a día responda. Ninguno va a ser el reino de los cielos. ¿Usted está claro? Ninguno. Usted lo cogería y diría, ay, este sí, este es una maravilla. No, nadie es maravilloso. El único maravilloso es el Señor. Pero dentro de lo que hay, haga tareas y busque realmente qué es lo que responde a la ciudadanía suya, la ciudadanía del reino, y trate de ser consecuente con ese privilegio que Dios le ha dado de ser voz del reino en medio de estos tiempos. Es solo un paréntesis, pero creo que es oportuno. Y por último, dejarles saber lo siguiente: los poderes de este mundo siempre van a caer. A veces por la fuerza y otras veces porque se autodestruyen, como le pasó a Roma. Pero en medio de todo esto, nosotros tenemos el privilegio de vivir en un reinado que es eterno y es un reinado de verdad. Amén. ¿Con qué idea quiero que se vayan solo después de haber visto estos 3 momentos de esta larga historia? Si le va a pedir tiempo a Dios, pídaselo para orar. Busque gente de oración que le apoye, que interceda en un mismo sentir con usted delante del Señor. Y cuando el Señor responda, acuérdese de bendecir, de alabarle y agradecer al Señor, pero sobre todo de darle a Él todo el honor y toda la gloria, porque Él es el Señor de la historia y las respuestas vienen de Él. Vamos ahora.